Laila Tov, buenas noches a todos. Bendito sea nuestro Padre Celestial que nos permite llegar a una clase más. Gracias al Eterno por la semana que ha pasado. Parece que fue ayer que estábamos aquí estudiando el capítulo 2 de Efesios. Hoy nos corresponde el capítulo 3. Y pues bendito sea el Eterno por todo lo que nos ha dado durante esta semana. Bien, pues estamos en nuestra serie de estudio verso por verso en la carta de Shaul de Tarso a los Efesios. Hoy nos corresponde el capítulo 3 y vamos a ver qué es lo que el Eterno tiene para nosotros en las letras que dejó plasmadas Shaul de Tarso para la comunidad en Efeso, que son absolutamente bien aplicables a todas las generaciones hasta nuestros días. Así que con el permiso de nuestro Padre Celestial, con el permiso de nuestro Maestro de Justicia, declaramos una bendición a nuestro Padre por permitirnos estudiar su Dabar. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam asher natan lanu et torato Torah emet bejareo lanatan betohenu. Baruch atah Adonai Baruch Hu, Baruch Shemo Noten HaTorah. Amén. Bendito seas tú, Dios Rey del universo, que nos has santificado con tus mandamientos y nos has dado una Torah de verdad. Bendito eres tú y bendito es tu nombre. Amén. Amén. Bien, nos ubicamos en Efesios capítulo 3. Estamos usando la versión textual hebraica del Nuevo Testamento, una versión más acercada a el contexto cultural y lingüístico de Judea del primer siglo, pero pueden tener ahí a un lado también cualquier otra versión que nos va a ayudar a comparar algunas expresiones, ¿ok? Y que, como ya hemos dicho en muchas ocasiones, no hay versión perfecta. No hay versión perfecta, todos tienen sus aciertos, sus fortalezas y todas tienen ciertas debilidades. Sí, porque al fin y al cabo las traducciones las hacen los hombres. Sí, la inspiración es del Eterno, pero las traducciones ya es otra cosa. Las traducciones ya son del hombre. Así que vamos a ver, pueden tener ahí código real y otra versión que sí va a ser necesario para comparar algunas expresiones que se dicen aquí e inclusive alguna omisión que el código real tiene, como que quita una frase de un versículo y las demás versiones sí lo dejan. Así que pues, no más, vamos a el capítulo 3 verso uno y retomamos la idea de Shaul de Tarso. Recuerden que en el capítulo 2 vimos que de ambos pueblos ha hecho un solo pueblo. Sí, lo vimos la semana pasada, toda la profecía, tanto en el tiempo de los profetas como de nuestro Maestro de Justicias, dos pueblos, gentiles y judíos, llegando a ser un solo pueblo. Un misterio que había sido vedado por muchas generaciones a los profetas y al pueblo hasta el momento de su revelación de este misterio que por medio de Yeshua de Nazaret tenemos esta unión perfecta entre gentiles y judíos. Para los judíos ortodoxos que no creen en Yeshua, una locura, hasta herejía, ¿sí? Decir que los gentiles tienen la misma parte en el pueblo de Israel, para los judíos ortodoxos esto es una locura, una herejía. Pero para los que creemos en Yeshua de Nazaret, nuestro Redentor, nuestro Goel, es, como dice Shaul de Tarso, poder de Elohim para salvación. Bien, así que capítulo 3 verso uno dice así, comienza, por esta causa, por esta causa de todo lo que ya resumimos, yo Pablo, yo Shaul, yo Saulo, el prisionero de Mashiach por vosotros los gentiles, ¿ok? Aquí está diciendo, no porque se esté diciendo de una manera espiritual, soy preso espiritual en Mashiach, no, no, no. Recuerden que el contexto es que aquí está en prisión domiciliaria Shaul de Tarso y está escribiendo en una casa rentada donde le permiten recibir personas mientras recibe su juicio. Entonces, por eso menciona, soy preso. ¿Y por qué es preso? Por andar extendiendo el Masorot, el Evangelio, el buen mensaje. Así que eso fue lo que causó que sus hermanos judíos se inconformaran y comenzaran a alborotar a la ciudad y comenzara también ahí los soldados romanos a socavar esa sedición y vino todo lo que pasó hasta su arresto. Así que por eso dice prisionero de Mashiach. Por esta causa yo, Shaul de Tarso, el prisionero de Mashiach por vosotros los gentiles.
si es que habéis prestado atención a la administración de la gracia de Elohim que me fue dada para con vosotros. Recuerden que Shaul de Tarso es todo de todo el conocimiento que tiene, estaba usando todo ese acervo de palabras que pues se nota absolutamente lo letrado que era Shaul de Tarso con todas estas expresiones tan, algunos dicen tan rebuscadas. Algunos dicen como Pedro, Kefa, Shaul, hablando y diciendo cosas que difíciles de comprender, decía Kefa. Entonces imagínense si aún su contemporáneo, Kefa, se expresa de Shaul diciendo, ay, este Pablo dice cada cosa que no entendemos bien. Lo estoy parafraseando, ¿sí? Difíciles de comprender, diría Kefa. Imagínense, a más de 2000 años todavía sigue habiendo muchas personas que se expresan así. Ay, no, Pablo dijo tantas cosas que parece que se contradice, etcétera, etcétera, etcétera. Aquí la idea es tratar de entender a Shaul de Tarso. Pero bueno, así que viene de esta manera muy elegante y hermosa a decir, yo preso Mashiach, si es que habéis prestado atención a la administración de la gracia de Elohim que me fue dada para con vosotros. En otras palabras, el respaldo que el Eterno me dio para enseñarles a ustedes gentiles, ¿sí? El respaldo, la gracia, el yashmejá, la autoridad, el conocimiento, la revelación que el Eterno me dio a través de Mashiach para vosotros los gentiles. Tres, que por revelación me fue declarado el plan oculto, ¿sí? Por revelación. Y no fue una revelación que se la dio su rabino principal, que era Gamaliel. No, esta revelación no se la dio Gamaliel. Tampoco se la dio Kefa, ni Jacob, ni Felipe, ni Johanán. Ningún rabino de la época. Esta revelación vino directamente de parte del maestro de justicia, de Yeshua. Así que viene esta revelación viene una vez más a reafirmar este concepto que viene manejando desde el capítulo 2. Seguimos leyendo para confirmarlo. Que por revelación me fue declarado el plan oculto, ¿ok? Un plan oculto, como antes lo he escrito brevemente, ¿sí? O sea, el capítulo 2. Leyendo lo cual, podéis entender, Efesos, cuál sea mi conocimiento en el proyecto secreto de Mashiach. O sea, todo esto que les estoy diciendo que de ambos pueblos hizo uno y la pared intermedia de separación y etcétera, fue llegar a ese punto de revelación solamente por Mashiach. Así que ustedes ya lo conocen, dicen Efesos, a Efesos 5 ese plan oculto, el cual no se dio a conocer a los hijos de los hombres en otras generaciones, en la misma medida que ahora fue revelado a los Shaliachim y profetas por el lado. ¿Sí? Verso 6. Y ya viene a reafirmar y a confirmar lo del capítulo 2 que los gentiles son coherederos y miembros del mismo cuerpo y copartícipes de la promesa en Mashiach, Yeshua, por medio de la proclamación del mensaje de redención. Así que, si lo podríamos decir en otras palabras, los gentiles son parte de Israel por medio de Yeshua de Nazaret. Y al decir Yeshua de Nazaret, recuerden que es todo el plan, toda su misión profética, todo lo que enseñó, lo que hizo y sobre todo su abodá, su aquedá en el madero, ¿sí? Entonces, la única manera de que un gentil pueda ser parte del pueblo de Israel correctamente no es bajo una conversión al judaísmo como la maneja la línea rabínica, ¿sí? Sabemos que si algún gentil ama tanto al pueblo judío, ama tanto esto de Israel, todo eso, no, yo me quiero volver judío. Muy bien, va ante un rabino, yo quiero volver judío, entonces, ¿sabes qué? Esto no es para ti, lo rechaza una vez. Regresa después, tiempo después, yo quiero ser judío, yo quiero Torah, yo quiero todo esto. No sabes que esto no es para ti, lo rechaza dos veces. Bueno, según los sabios, bueno, según los jajamín, se debe de rechazar a un gentil tres veces para ver si realmente quiere. Y después le ponen un tiempo para estarle enseñando todo lo que tiene que conocer del judaísmo,
qué es lo que tiene que hacer, vivir y sus cambios que necesita realizar. Cambios de vida, cambios de costumbre, cambios de forma de pensar, cambios de dieta, etcétera. Ya que pasa por ese proceso de conversión bajo la autoridad de algún rabino, entonces se hace una consulta con todo el Sanedrín y entonces vienen algo así como unos exámenes para ver si ya está listo, capacitado para la conversión. Y cuando dicen que sí, bueno, ya dan luz verde porque ya sabe ponerse los tefilín, ya sabe ponerse el talí, ya sabe las verajot, ya sabe el medio Kadish, ya sabe lo que tiene que comer, ya sabe cómo debe de vivir, ya sabe cuál es su comportamiento con su mujer en el estado de nidá, todas esas cosas que tiene que conocer dentro del judaísmo. Y entonces, si dicen que sí, pues Brit Milá. Brit Milá bajo un Moel, y entonces su certificado, y entonces una tevilá de conversión, él y su esposa. Ah, pero si su esposa, si está casado y su esposa no quiere, entonces no hay conversión. Tienen que estar de acuerdo los dos. Y si tiene hijos, van también dentro del paquete si son menores de edad. Si son mayores de edad, pues ya decide cada quien. Entonces, todo un proceso para que pueda ser un prosélito, un convertido. Todo eso, am, nosotros, por medio de Yeshua, simplemente al creer en Él, ¿qué crees? Ya somos pueblo de Israel. Somos parte de las promesas, parte de los pactos, parte de ese pueblo especial, por medio de Yeshua de Nazaret. ¿Tú crees que a un judío ortodoxo le va a convenir esto? Obvio que no. ¿Tú crees que un judío ortodoxo va a creer en esto? Obvio que no. Por eso es que dice el Brit Hadashah, el Nuevo Testamento, que el Masorot para salvación, el Evangelio para salvación, es locura para unos, o sea, para los judíos ortodoxos, pero para los creyentes, poder de Dios para salvación. ¿Sí? Esto que en Yeshua somos injertados al olivo natural es locura para el ortodoxismo, para nuestros hermanos aquivanos. Pero para nosotros que creemos en Yeshua, sabemos que es una inmensa y gran bendición que por medio de nuestro Maestro de Justicia podemos tener. ¿Sí? Ojo que hacemos un paréntesis, que esto no quita que si eres judío de sangre, el que vivas como gentil porque tus padres, tus ancestros se asimilaron, se cristianizaron so pena de muerte o porque quisieron, no quita que tengas que cumplir tu judaísmo como debe de ser. ¿Sí? Ojo con eso. Porque muchos dicen, ah, no, pues si ya en Yeshua soy judío, soy pueblo del parte del pueblo de Israel, pues ya no necesito circuncisión, ya no necesito guardar toda la Torá. Entonces, no, son dos cosas diferentes. Una cosa es para los gentiles que son 100% gentiles, nada de Abraham en su sangre, pueden ser parte del pueblo de Israel por medio de Yeshua de Nazaret. Pero si somos descendiente ADN de Abraham, Isaac y Jacob, pero nos asimilamos y ahorita estamos como gentiles, no se te ocurra pensar, ah, pues ya no me circuncido, ya no hago más, etcétera. No, porque los pactos, las promesas y la Torá es para el pueblo de Israel, incluyendo para los varones la Brit Milá, la circuncisión. Así que, ojo con eso, son dos cosas diferentes. Por eso siempre les recalco, hermanos, mucha tefilá, mucha tefilá. Yo sé que yo tengo mucha certeza que en estos últimos días el Eterno va a revelar a muchos de ustedes qué son, ¿sí? Pero obvio, no va a recibir respuesta quien no pregunta. No va a recibir respuesta de qué soy judío, soy gentil. No va a recibir respuesta quien no pregunta. Seguimos la regla universal. Quien pide, recibe. Quien llama, se le abre. Y quien am, busca, encuentra. Quien, ahí añadiríamos, eh, quien pregunta, se le responde. Quien no pregunta, pues no se le va a responder. Sencillo como eso. Pero bueno, eso es otro tema. Así que, gracias a Yeshua, somos parte de... Y esto es un plan oculto que había sido em, vedado por muchas generaciones,
se lo ocultaron a Isaías, a David, se lo ocultaron a Samuel, se lo ocultaron a Abraham, se lo ocultaron a todos ellos. Pero ahora, en el tiempo de Mashiach, su obra y resurrección, se está revelando desde ese entonces hasta nuestros días, ¿sí? Y bueno, por desfortuna, ya con el sistema de la Iglesia Católica Apostólica Romana y el cristianismo, se volvió a ocultar porque se hizo una diferencia. Ellos judíos, nosotros gentiles, nosotros la nueva iglesia. Bueno, para eso vamos a ver, bueno, en cuanto lleguemos a a ese verso, vamos a ver esto de el ocultamiento de esta verdad, que Shaul de Tarso está hablando a los efesos, una verdad ocultada y que también fue ocultada en nuestros días, pero que ahora de nuevo, como si fuera Moshe de Tarso, está saliendo una vez más. Seguimos entonces y dice, verso 6 que los gentiles son coherederos y miembros del mismo cuerpo y copartícipes de la promesa en Mashiach Yeshua por medio de la proclamación del mensaje de redención. 7. Del cual, dice Shaul, fui hecho ministro por el don, por la gracia, por una shmijá de parte del Eterno directa, ¿sí? Del cual fui hecho ministro por el don de la gracia de Dios que me ha sido dado según la operación de su poder. Uy, Pablo, dímelo en otras palabras más tranquilas. Estuvo muy bonito, pero Shaul de Tarso está diciendo, ¿saben qué? Pues Hashem le plació darme la shmijá para hablarles a ustedes gentiles, ¿sí? Hashem le plació decirle a Yeshua, mandar a Yeshua que él me revelara todo este plan oculto a ustedes gentiles, ¿ok? Y para poder proclamar esto se necesita Geburah, poder. No poder como lo estamos pensando, sino lo que conocemos como autoridad, ¿sí? Autoridad, la shmijá. Porque cualquiera no se puede levantar a decir Yeshua es el Mesías. No cualquiera lo puede hacer. Bueno, corrijo. Cualquiera lo puede hacer, pero no cualquiera tiene la autoridad, ¿sí? El ejemplo clarísimo es cuando se echan fuera demonios. El ejemplo que ya hemos manejado con el tiempo de Shaul, cuando hubo algunos hijos de sacerdotes que dijeron a un demonio, pues te conjuramos que te vayas en el nombre de aquel que predica Pablo, de Jesús Nazareno, y entonces sabemos lo que pasó. O sea, no cualquiera, aunque cite el nombre del maestro o cite las escrituras, tiene la autoridad, sino solo aquel que en verdad se ha identificado como discípulo de Mashiach y no pierdan de vista también que el propio Mesías también ya lo ha identificado como su discípulo. Es una correlación. No pierdan de vista eso, porque no es solo decir yo soy discípulo de Yeshua, es también que Yeshua te haya identificado a ti como discípulo, porque entonces nos vamos tranquilamente a decir, ah, pues todo aquel que cree en Jesús, pues va a ser salvo, ¿cierto o no? En Yeshua va a ser salvo. Bueno, entonces vamos ahí a las peregrinaciones que hacen los 12 de diciembre o en el tiempo que sabes dónde hace sus peregrinaciones y le preguntas a cualquiera que va por ahí, ¿tú crees en Jesús? Pues, ¿qué te va a decir? Que sí. Ah, no, pues ya la hizo, ya es salvo. No, no es solo decir creer, bueno, no es solo decir creer y supuestamente sí creer, porque muchos de ellos en verdad sí creen. O sea, sí creen en la figura de Jesús. Olvida ahorita es que sea romano, todo eso. Sí creen. Entonces, ¿dónde queda esa fe? Bueno, el problema es que, pues ciertamente tienen una fe, pero una fe errada, porque han sido mal instruidos, porque han heredado una religión falsa. Solamente dioses falsos heredamos de nuestros padres, dice el profeta. Entonces, no es solo decir, yo creo en Yeshua, es que Yeshua también te identifique a ti como su discípulo. Y ahí ya viene lo bueno, porque cuando comienzas a levantarte, cambiar tu vida, moverte en el espíritu y poder manifestar los dones del espíritu y obrar en la misión profética que tienes, sanando personas, echando fuera demonios, hablando profecías, revelando sueños, etcétera, etcétera, entonces se te está confirmando sin palabras
que tú eres discípulo de Mashiach. ¿Sí? Entonces, mucha atención en eso. Entonces, es una correlación. Bien, entonces, dice Shaul de Tarso, a mí me tocó por gracia del Eterno hacer esta labor, este trabajo. Verso 8, a mí, que soy menos que el más pequeño de todos los Yehudim, me fue dada esta gracia de anunciar entre los gentiles la promesa de redención de las inescrutables riquezas de Mashiach. Voy a leerlo en otra versión, ese verso 3:8 dice, a mí, que soy menos que el más pequeño de todos los santos, me fue dada esta gracia de anunciar entre los gentiles el evangelio de las inescrutables riquezas de Cristo. Palabras muy elocuentes para simplemente decir, a mí me tomó el maestro para enseñarte quién es Mashiach y todo lo que hay alrededor de su misión profética. Verso, en otras cartas, eh, de sí mismo, Shaul de Tarso se mencionaría como un abortivo. Yo que soy como un abortivo, porque se acuerda de lo que había hecho cuando era joven, que perseguía y que bajo su autoridad murieron muchos Kadoshim. Entonces, él entiende su condición y su posición y dice, pues yo no era digno. ¿Yo qué para que me haya escogido para tener esta revelación de los gentiles? Pero bueno, entonces, es muy interesante también recordar cómo se dio este movimiento de su Shmijá, de su ordenación y su Masorot y el anunciamiento del Evangelio hacia los gentiles. Para lo cual rápidamente nos vamos a Hechos capítulo 13. Hechos capítulo 13. Vámonos a Hechos capítulo 13 y vamos a leer Hechos capítulo 13. Ahí tenemos el inicio de la proclamación real de salvación para los gentiles eh, por parte de Shaul de Tarso. Estamos en Hechos capítulo 13, verso 40. Vamos al, ok, 43, verso 43. Shaul de Tarso, como era su costumbre, entraba a las sinagogas y demostraba que Yeshua era el Mesías por medio de la escritura. Era su costumbre, Shabbat tras Shabbat, le daban la palabra, yo quiero hablar, así que Yeshua es el Mesías, Yeshua es el Mesías. Algunos creían, otros no, obvio que ahí la mayoría era judíos en ese momento en las sinagogas, pero muchos lo refutaban, se enojaban, pataleaban, renegaban, de hereje no lo bajaban, y hasta que llegó un punto donde verso 43, 13:43, y despedida la congregación, muchos de los judíos y de los prosélitos piadosos siguieron a Pablo y a Bernabé, quienes hablándoles les persuadían a que perseverasen en la gracia de Dios. El siguiente día de reposo se juntó casi toda la ciudad para oír la palabra de Dios, pero viendo los judíos la muchedumbre, y aquí ya viene todo lo que encontramos en los profetas, con respecto a la envidia que hay entre Efraín y Judá, ¿sale? Efraín y Judá. La envidia que hay entre ellos dos, aquí está profetizada. Los judíos, viendo que venían muchos gentiles a la sinagoga, algo que era absolutamente anormal, entonces, ¿qué creen que les dio cuando estaban escuchando a Shaul de Tarso? Pues les dio envidia. Dio envidia y tal vez alguien lo podría decir celos de la palabra, pero obvio que unos celos no sanos. Pero bueno, pero viendo los judíos, la muchedumbre, se llenaron de celos
y rebatían lo que Pablo decía. No, 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 Pablo, ¿cómo estás diciendo que por medio de la sangre de un hombre vamos a obtener perdón de pecados? ¿Cómo es posible? ¿Acaso Dios acepta sangre de hombres para remisión de pecados? ¿Y cómo es posible que por medio de uno solo tengamos el perdón de todos nuestros pecados si ya tenemos Yom Kippur? Ya imagínate todas esas cosas, ¿no? Entonces rebatían y rebatían, contradiciendo y blasfemando. Obvio que lo hacían enfrente de todos. Entonces, todo el trabajo que estaban construyendo Shaul y Bernabé, pues estaba siendo desacreditado. 13:46. Entonces Pablo y Bernabé, hablando con denuedo, dijeron: a vosotros, le están diciendo a los judíos, a vosotros a la verdad era necesario que se os hablase primero la palabra de Dios, ¿sí? Porque la salvación primeramente para los judíos, así está escrito. Mas, puesto que desecháis y no os juzgáis dignos de la vida eterna, o sea, están rechazando al Mesías, he aquí nos volvemos a los gentiles. ¿Sí? Y entonces, a partir de allí, Shaul de Tarso, ya su enfoque es: ya no voy a las sinagogas con la mentalidad de que mis hermanos judíos se conviertan, sino ahora me voy a dedicar a afirmar, edificar a mis hermanos los gentiles. Y entonces, a partir de ahí, su labor se extendió ya no en Judea, ya no en las sinagogas de la diáspora como punto central, sino ya se va a las casas, a los pequeños poblados, donde todo aquel que gentil que le escuche y abra su casa para que se enseñe, comienza a darse entonces la enseñanza de Yeshua como Mesías y la Torá en las Bet Knesset, en las casas de reunión, ¿sí? Ya no en las sinagogas, ya ahora en las casas de reunión. Y comienzan a nacer lo que se conoció como, lo digo así para que lo conozcas, lo reconozcas, comenzaron a nacer las iglesias en Efeso, Colosas, Tesalónica, Corinto, ¿sí? Que quitamos la palabra iglesia, que ya sabemos que es una traducción del griego eclesia, y empezaron a nacer las cajal, las keilah, las congregaciones o comunidades en esos lugares, donde el punto central ya no era la sinagoga, sino ahora es un lugar gentil. ¿Por qué? Porque los judíos ya no en su mayoría estaban, en su mayoría no estaban creyendo que Yeshua es el Mesías. Bueno, entonces, es ahí donde más adelante también Shaul de Tarso les recordaría a los gentiles, sobre todo a los romanos, a la carta a los de Italia, pues que no se les subiera la fama, que no se les subiera a la cabeza el que ahora él estaba dedicado a los gentiles, que no se les pasara por la mente de pensar que el Eterno ya había desechado al pueblo judío porque ahora él estaba dedicado a los gentiles. No, que no pensaran eso. Y entonces vienen expresiones como: ¿ha desechado Dios a su pueblo, a los judíos? Y el mismo Shaul de Tarso responde: en ninguna manera. Bueno, pues aquí el problema fue que parece ser que la mayoría de los pastores y obvio la Iglesia Católica, que no tenía conocimiento de judaísmo ni de raíces hebreas, se quedó con la primera parte. ¿Ha desechado Dios a su pueblo? Y ellos respondían, los católicos y los cristianos: pues sí, ya los desechó. Ve, no querían a Pablo. Pero no siguen leyendo la siguiente respuesta del propio Pablo: en ninguna manera. Bueno, este problema trajo un gran problema hasta nuestros días, del cual vamos a introducirnos en base a una palabra que está por aquí. Verso 8. Leemos de nuevo el 8 que dice: a mí que soy que el más pequeño de todos los judíos, me fue dada esta gracia de anunciar entre los gentiles la promesa de redención de entre las inescrutables riquezas de Mashiach y de aclarar a todos cuál es el momento de administrar el plan secreto desde los siglos en Dios que creó todas las cosas. Ay, Shaul de Tarso, ya no te entendí nada. A ver, bueno, vamos a usar otra versión a ver si lo entendemos mejor. Vámonos a 3:9. En otra versión, 3:9 dice así: y de declarar
a todos cuál sea la dispensación del misterio escondido desde los siglos en Dios que creó todas las cosas. Pues casi casi me quedé igual, pero vamos a tratar de entenderlo. Para eso estamos, ¿verdad? Bien, hay un misterio, dice el verso 9. Hay un misterio escondido desde muchísimos siglos atrás, casi casi desde el principio de la creación, que es cierto. Hay un misterio escondido desde el principio de la creación, de un buen mensaje del Evangelio, y obvio ese Evangelio trae riquezas innumerables, em, en una figura profética que es el Mesías, ¿sí? Hay un misterio escondido desde la creación, escondido que tiene que ver con la figura del Mesías, ¿ok? Pero aquí inicia diciendo Shaul de Tarso que hay etapas o hay tiempos que solo el Eterno en su sola potestad va dando para que se vayan revelando misterios. Y en este caso, el misterio de esto de Mashiach, que se había ocultado desde la creación, es el momento de revelarse. ¿Sí? En otras palabras, el verso 9 nos está diciendo una palabra en esta versión muy medio, que tal vez la has escuchado, la dispensación, que pues por esta traducción y por esta palabra se dio una teología horrendamente fea hasta nuestros días dentro del cristianismo. No en esencia del cristianismo católico, sí tiene que ver, pero más dentro del cristianismo evangélico, las dispensaciones, ¿sí? Entonces, aquí ya tenemos que la cristiandad, alejado del judaísmo, trató de interpretar a Pablo en estas palabras y decir, pues Pablo está diciendo que hay diferentes etapas y que esas etapas nos van a revelar al final de esas etapas, el misterio de Cristo, ¿sí? Verdad con mentira. Verdad porque sí, hay diferentes etapas, que al final apuntan al Mesías. Y mentira porque ya nos están dividiendo en etapas muy marcadas, la historia de la humanidad. Y para eso vamos a ver esto. A ver, déjeme ver dónde lo dejé. Permítame tantito. Ok, aquí ya lo tengo. Se los voy a mostrar. Esto es lo que se conoce como... Ay, ya, ya nos movió de aquí. Esto es lo que se conoce como el dispensacionalismo, ¿sí? Para los que no lo sabían, pues es que en esencia esto se enseña a nivel instituto bíblico, a nivel seminarios, es lo que incrustan en la mente de los pastores. ¿Qué es lo que les enseñan? Que hay etapas que se divide la Biblia en etapas. Número uno, se divide en esencia en la etapa del tiempo de Noé, por eso es la dispensación de Noé, noético. Después vendría la siguiente etapa o la dispensación abrámica. Después vendría la dispensación mosaica. Después vendría la dispensación davídica. Y ya después vendría la dispensación nueva, ¿sí? Donde ya entra la iglesia a ser injertada, ¿ok? Pero hay otra figura, permíteme tantito, la busco, donde es todavía más osada esa imagen. En lo que la busco les voy a compartir dónde estamos, dónde lo tengo. Mm, Aquí está. Esto es importante por si de repente alguien les quiere debatir, no, es que la ley ya no, y usan esta teología de la dispensación. No, pero no es esto. Ay, es esta. Donde, mm, am, según la Biblia, está dividida en 7 dispensaciones diferentes. Ahora, cabe notar, resaltar que estas 7
eh, divisiones o dispensaciones fueron promovidas principalmente por un individuo en Estados Unidos, en Texas, apellidado Scofield. Para algunos cristianos les va a sonar el apellido Scofield, que de hecho hay una Biblia de esta traducción de Scofield, que de hecho para el tiempo en que yo fui cristiano y alumno del seminario bíblico, era una de las más apreciadas, esta versión, la versión de Scofield, justamente porque trajo muchas teologías. Dentro de ellas fue la dispensación, donde aquí tenemos que viene la dispensación de la inocencia, de la conciencia, del gobierno humano, de la promesa, de la ley, y como pueden ver aquí está explicada, donde la promesa y la ley le corresponde a Israel, donde en el tiempo de Israel la promesa y la ley solo hay ley, no hay gracia. Terminando esta dispensación de la ley, vendría la dispensación de la gracia, que sería la edad de la iglesia. Y por lo tanto cambiaría, no hay ley, solo hay gracia. Y a partir y al terminar la dispensación de la gracia, vendría el reino milenial. Ahora, lo estoy diciendo no porque lo crea, pues, sino para que lo veas como lo enseñaban. Entonces, la Biblia está dividida en 7 dispensaciones, según Scofield, y lo más interesante es estas dos partes, donde esto es donde la mayoría de los pastores, supuestamente, que salieron de institutos bíblicos, o sea, que tuvieron su papelito para cobrar, perdón, que tuvieron su título para ser pastores, saben perfectamente, y esto es lo que dicen para cuando les decimos que la ley está vigente. Ellos nos dicen no, porque tal vez no nos dicen la expresión dispensación, pero nos dicen toda la teología, que es no porque la ley solamente era en el Antiguo Testamento, ¿sí? Porque ahí había ley, pero no había gracia. Ya con Cristo, ya es esta parte azul, ya con Cristo estamos bajo la gracia. No lo dicen completo porque no usan la palabra dispensación, pero la deberían de usar. Bueno, estamos bajo la dispensación de la gracia. La gracia, ¿cuál es la característica de la gracia? Que es el tiempo de los gentiles, que son la iglesia, ¿sí? Y no hay ley, solo gracia. Así que cuando escuchas a algún cristiano, sobre todo un líder religioso cristiano, que dice, no, la ley solo era de Moisés para atrás, de los profetas para atrás, y ahora estamos bajo la gracia y no hay ley, en esencia esa teología es la dispensación de Scofield, ¿sale? Entonces, ya cuando analizamos quién era Scofield, eh, que fue ah, un personaje muy oscuro, que tuvo bastantes errores de traducción y de interpretación, y uno de ellos fue pues esto de el premilenialismo y las dispensacionalismos que enseñó en su teología. Y recuerden que am, recuerden que la mayoría de los evangélicos aquí en México son evangélicos por el trabajo de los misioneros estadounidenses, ¿sí? La mayoría de las iglesias bíblicas bautistas de esa línea, metodistas y demás, son y fueron fundadas por em, evangelistas estadounidenses. Por lo tanto, traen toda esa teología y se maneja toda esa teología. Ya cuando hablamos otras ramas más separadas como los carismáticos, los metodistas, no los pentecostales y demás, ya es otra, como que se van separando todavía más, pero estamos hablando de la raíz principal del evangelismo de los evangélicos. Bueno, entonces, em, esta palabra que se usó y que se tradujo mal del griego a dispensación, hablando de etapas, ciertamente Pablo habló de etapas, pero no de estas etapas, y no de una separación de la ley y la gracia, donde la ley no hay gracia y la gracia no hay ley. No, sino al contrario, la propia escritura y los propios profetas dicen que hay ley en la gracia y hay gracia en la ley. Entonces es algo que
cuán- cuántos errores se han cometido y se han enseñado por culpa de este personaje llamado Scofield. Entonces, ah, que lo sepan, que conozcan, para que sepamos que cuando un cristiano dice esto, más o menos ya sepas el trasfondo, de dónde viene bien arraigado esto. No, no, la ley era para Moisés y no había gracia en la ley. Y ahora estamos bajo la gracia y no hay ley. ¿Sale? Bueno, ok. Entonces, esta teología. Verso 10. Así que viene un secreto que fue escondido y que ahora es revelado en Mashiach. Verso 10. Para que la multiforme sabiduría de Dios sea ahora da a conocer por medio de en las versiones normales dice por medio de la iglesia. Pero sabemos que detrás de iglesia está eclesia y detrás de iglesia está cajal y la traducción más correcta es congregación. Así que diría, para que la multiforme sabiduría de Dios sea ahora dada a conocer por medio de la congregación. En la versión textual hebraica le añade de Israel, ¿sí? Congregación de Israel, ¿sí? En las versiones al español simplemente por medio de la iglesia. Aquí la versión textual hebraica está puntualizando que recuerden que la salvación viene de los judíos y la promulgación de la ley, las promesas y los pactos es por los judíos. No todos los judíos, solo los judíos netzaritas, los que creen en Yeshua de Nazaret. Y aquí lo está puntualizando el traductor del código real poniendo así en cursivas de Israel. Em, a los principados y potestades en los mundos celestiales. Así que ese verso podríamos decir, pues saben que este plan perfecto, tan sabio de la figura, esencia, misión y función de redención en el Mesías de Israel, ahora le ha sido encargado a los creyentes en Yeshua que forman la Cajal, que forman la Keilah, ¿sí? Para eh, hacer retroceder o para puntualizar que el dominio de las huestes de maldad se ha terminado y ahora se tiene la autoridad del que tiene el cetro, del que tiene la autoridad dada por Hashem y del cual toda rodilla se doblará. ¿Sí? En otras palabras, no es solo evangelizar y decir a los hombres Yeshua es el Mesías, es a la par al decir eso cuando tú estás diciendo, mira, Yeshua es nuestro Goel, nuestro Redentor, Él vino a morir por nuestros pecados, Él es el Mesías esperado de Israel. Cada vez de que tú empiezas a expresar todo esto y nos vino a enseñar la correcta interpretación de la Torá y Yeshua nunca estuvo en contra de la Torá y Yeshua vino a darnos todo esto, en lo espiritual estás haciendo retroceder las tinieblas. Y las tinieblas no te las imagines así como la oscuridad nada más, sino piensa en todos los demonios, en todas las huestes y potestades que hay alrededor y que se están cirniendo y están manteniendo cegadas y oprimidas y subyugadas a los hombres. Entonces, cuando tú le estás hablando a alguien las palabras de verdad, el Masorot, estás haciendo retroceder a esas huestes de maldad. Por eso es que aquí Shaul de Tarso se mete con las huestes de maldad en expresión, ¿sí? Vuelvo a repetir el 10 para que la multiforme sabiduría de Dios sea ahora dada a conocer por medio de la Keilah a los principados y potestades en los mundos celestes. Verso 11. Conforme todo este plan hermoso, conforme al propósito eterno. Esto no es mío, dice Shaul de Tarso, esto no es mío. Ni siquiera es de Mashiach como tal. Esto es de Hashem, ¿sí? Conforme al propósito eterno que hizo en Mashiach Yeshua nuestro Ador, ¿sí? Al eterno Hashem le plació crear, pensar, formar la figura del Redentor, del Mashiach, del ungido, para que en su momento adecuado se manifestase en carne para hacer palpable la salvación para su pueblo principalmente y después para las naciones, los gentiles. Verso 12. Yeshua, en quien tenemos seguridad y derecho legal de entrada con confianza por medio de la fe obediente en él. ¿Entrada a dónde? Una vez más, estas palabras tan
elocuentes de Shaul de Tarso. Volvemos a leer de nuevo el 12, pero recuerda que aquí está hablando de una entrada. Y piensa, ¿entrada a dónde? En quien tenemos seguridad y derecho legal de entrada con confianza por medio de la fe obediente. En otras palabras, gracias a Yeshua podemos acceder al Padre. Gracias a Yeshua podemos confiadamente, con seguridad de que lo creas, que sí tienes entrada directa al Padre. Cosa que no se tenía sin Yeshua, que no se tiene sin Yeshua. Ahora, vez tras vez tratamos de puntualizar esto, porque esto es grande y es grave y es fuerte, porque pareciese cualquier cosa, pero no lo es, hay que entenderlo. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie va al Padre si no es por mí. No hay manera de conocer al Padre, no hay manera de saber quién es el Padre, no hay manera de acceder en oraciones al Padre, no hay manera de tener un conocimiento revelador del Padre si no es a través del Goel ya revelado, el cual fue hecho y declarado desde antes de la fundación del mundo, siglos anteriores, y que se ha hecho manifiesto en su momento adecuado, hace 2000 años, para la gloria de su pueblo Israel. No hay manera. Así que cuando un gentil le ora a Dios, pero dentro de su idolatría, dentro de su impiedad, iniquidad, maldad, transgresión, ¿le podrá escuchar el Eterno? Doy, nos vamos más fuerte. Y si un judío se pasa tantas horas rezando, así mencione a Abraham, así mencione a Isaac, así menciona a Jacob, así mencione a cualquiera de sus tantos rabinos que también mencionan, ¿lo escuchará el Eterno? Pues no, a mí no me vean, pregúntenle a Shaul. Y no le pregunten a Shaul, pregúntenle a toda la escritura. Nadie conoce al Padre sino el Hijo. Y nadie conoce al Padre sino a quien el Hijo lo quiere dar a revelar, y viceversa. Y nadie conoce al Hijo sino el Padre, y a quien el Padre quiere llevar al Hijo. No hay manera de acceder al Padre sin Yeshua de Nazaret. No hay manera de acceder a Yeshua si Hashem no te lo revela. Así que si el mundo judío y los gentiles de hoy, cristianos, paganos, idólatras, no están accediendo al Padre, es porque no tienen la revelación de Yeshua. Y si no tienen la revelación de Yeshua es porque el Padre no se los ha revelado. Pero no hay atajos, no hay atajos. No hay es que repítete esta palabra 10 veces y vas a tener una revelación del Padre. No, no existe eso. Bueno, sí lo enseñan, sí lo dicen, pero eso no es correcto y no es verdad. No es que pon en tu mente la letra fulana de tal hebrea y entonces vas a tener una revelación muy grande. No. No es que di 10 veces esto y entonces 7 veces esto, repítelo. No. No hay manera de tener revelaciones del Eterno si no es por medio de Yeshua. Y recuerden que ahí estamos dejando intermedio algo que no se dice, pero se tiene que también entender. ¿Qué es lo que falta en esa ecuación del Padre y Mashiach? ¿Qué es lo que falta en la ecuación? Quien hace palpable la revelación del Padre y quien hace palpable la autoridad de Yeshua. ¿Quién es? El Ruach HaKodesh. ¿Sí? Y recuerden que para tener Ruach HaKodesh se necesita creer en Yeshua. Así que la ecuación es perfecta ahora. Cuando tenemos la revelación de Mashiach, creemos en el Padre, accedemos al Padre, y entonces el Espíritu de Dios nos santifica, nos eleva y nos revela lo que el Padre le ordena que nos revele. Así que, ¿es cualquier cosa ser Netzarita? No, no es cualquier cosa. Por muchos siglos, los judíos nos
a los netzaritas en todas las edades, pues tan solo ve cómo los perseguían al principio con Shaul de Tarso y mataron a Esteban y etcétera. Em, Nos hicieron sentir malos, los herejes, los blasfemos, cuando en realidad era al revés, cuando en realidad es al revés. Los nezaritas tenemos la autoridad por nuestro Adón y por el Padre Eterno de revelar el camino de Yeshua, de salvación al mundo entero. Obvio que este mensaje primeramente al judío, porque es para ellos primeramente, pero también ahora para el gentil. Verso 11. Conforme al propósito eterno que hizo en Mashiach Yeshua nuestro Adón. 12. En quien tenemos seguridad de derecho legal de entrada con confianza por medio de la fe obediente en él, por lo cual pido que no desmayéis a causa de mis tribulaciones por vosotros, las cuales son vuestra gloria. Te lo digo en otras palabras, Efesos tienen un gran beneficio, tienen una gran ventaja al creer en Yeshua de Nazaret y que se les haya revelado. Así que si me ven preso, si me ven sufriendo, no se desanimen. No digan, ah, mira, Shaul de Tarso, el gran apóstol, el gran mensajero, y mira cómo la está pasando, ¿qué me espero yo? No, mejor me quedo aquí a la orillita. No, al contrario, si me ven que sufro, dice Shaul de Tarso, entiendan que es para vuestra gloria. Porque también pongámonos a pensar, porque tal vez si no hubiera estado preso Shaul de Tarso, no hubiera escrito tantas cartas. Se los hubiera dicho en persona. Y si se los hubiera dicho en persona, no se hubieran preservado en la historia a través de los pergaminos. Entonces todo tiene un propósito perfecto. Así que algo así como decir, pues Shaul de Tarso, ¿sabes qué? Andas mucho, andas muy suelto, andas de aquí para allá, de allá para acá, muy bien, pero te voy a guardar un ratito y entonces ahí me vas a escribir algunas palabras de ánimo, de dirección, de enseñanza, no solo para Efeso, no solo para Corinto, solo para Tesalónica, no solo para los Filipos, sino para el mundo entero en muchas generaciones. Y en otras palabras, bendito sea Hashem que encarcelaste a Shaul de Tarso. Uy, suena medio blasfemo eso, ¿verdad? Pero no. Bendito sea Hashem que en su plan divino y perfecto puso a Shaul ahí para que se inspirara y tuviera todo el tiempo del mundo para escribir y escribir y escribir y escribir y escribir. De tal manera que hoy estamos leyendo Efeso, estamos leyendo todas estas cartas, para nuestro bien y nuestro beneficio, para nuestra gloria, ¿sale? Entonces, vuelvo a leer el 13. Por lo cual pido que no desmayéis, no se desanimen, hermanos, a causa de mis tribulaciones, dice Shaul de Tarso, por vosotros, las cuales son vuestra gloria. Verso 14. Por esta causa doblo mis rodillas ante el Padre. ¿Sí? Código Real se detiene ahí y ahí se termina. Otras versiones continúan esa expresión. Verso 14 dice, 3:14, vayan a otra versión, dice el 3:14, por esta causa doblo mis rodillas ante el Padre de nuestro Adón Yeshua Hamashiach. La expresión que omiten en el Código Real no está mal, como para que la hayan omitido. Al contrario, va conforme a la narrativa y a la forma lingüística con la cual Shaul de Tarso se expresa entre el Padre y el Mesías. Porque en otras ocasiones sí lo dejaron y sí se ve como dice el Padre de nuestro Adón Yeshua Hamashiach. En este caso, pues yo no sé por qué lo habrán omitido en el Código Real. Ah, Y entonces estamos en esta parte del verso 14, que no hay ningún problema en decirlo, como dicen otras versiones. Por esta causa doblo mis rodillas ante el Padre de nuestro Adón, de nuestro Adón Yeshua Hamashiach. No hay ningún problema, pero ahí lo omitieron. Bueno, 15. Yeshua, de quien toma nombre toda familia en los cielos y en la tierra, porque tiene toda autoridad, es otra manera de decirlo, para que os dé, Yeshua os dé,
conforme a la riqueza de su gloria, el ser fortalecidos con poder en el hombre interior por su espíritu. Una vez más, podemos ver la gran expresión letrada de Shaul de Tarso a querer decir, para que os dé, conforme a esa inmensa sabiduría, con esas cosas tan increíbles, incomprensibles para el hombre, te pueda capacitar, te pueda respaldar y te pueda revelar todo lo referente al Mesías y lo incruste en tu interior. En otras palabras, que el Espíritu de Dios lo escriba en tu mente y en tu corazón y te revele todo lo referente al Mashiach. 17. Para que habite, y toda esta, ¿cuál es la finalidad de que tengas toda esta revelación, esta certidumbre? Para que habite Mashiach por la fe en vuestros corazones, a fin de que, arraigados y cimentados en amor, seáis plenamente capaces de comprender con todos los escogidos. Qué interesante que no dice con todo el pueblo de Israel, que no dice con todos los judíos, que no dice con toda la humanidad, sino dice con todos los escogidos, porque esta revelación y esta manera de incrustar esta sabiduría tan profunda de quién es el Mesías y sus revelaciones solamente para los escogidos, no es para todos, ¿sí? Seáis, 18, plenamente capaces de comprender con todos los escogidos cuál sea, y aquí está tratando de, con estas expresiones, de dar a entender que no hay límite, ¿sí? ¿Cuál es la anchura, la longitud, la altura y la profundidad? Y de conocer el amor de Mashiach. Si tú le tratas de buscar una altura, anchura, longitud al amor de Mashiach, pues obvio que nunca vas a encontrar, no hay límite para el amor que tiene Mashiach para con su pueblo. No hay límite. ¿Cuál es el límite? El único límite humano es, Yeshua lo diría en estas palabras, no hay mayor amor que este. A ver, a ver, discípulos de Mashiach, hermanos, completen la frase. No hay mayor amor que este. A ver, permítanme, les activo los micrófonos porque tengo, a ver, uno, dos, tres. ¿Quién dice yo? Que el que da la vida Ah, por sí, sus hermanos. sí, 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 completamente. Amar a tu prójimo como a ti mismo. No, ya lo estaba diciendo homenaje. No hay mayor amor Por su, que uno dé la vida por sus Que uno da la vida por sus hermanos. amigos, en esencia. Sí, o sea, sí, hermanos también, obvio, pero la cita es, ok, el gracias, que da la vida por su. así es, exactamente. Entonces, gracias por su participación. Entonces, no hay mayor amor que este. ¿Cuál es el límite? ¿Qué es lo que podríamos hacer por nuestro hermano? ¿Qué es lo más que pudiéramos hacer? Dar nuestra propia vida. Para eso tengo un video. A ver si lo encuentro ahorita al final y se los enseño. Este, porque el video dice, este es un verdadero amigo. Y viene el video. Eh, y sí, literalmente está dando la vida por su amigo. Pero bueno, ahorita a ver si lo encuentro. Lo guardé para enseñárselos y se los muestro. Bueno, la idea es que no hay límite para el amor que Mashiach tiene para con su pueblo. No hay límite. Si lo logramos entender y comprender, vamos caminando en la revelación de entender quién es nuestro Mashiach. Y esa es una de nuestras metas, entender, conocer a nuestro Mashiach. Porque cuando lo conocemos y lo entendemos, recuerden que nuestra misión es reflejarlo en nuestra vida. Así que tenemos una gran tarea. Porque todavía hay muchos de nosotros que pues todavía no llegamos a ese nivel de dar la vida por nuestro amigo, ¿no? Y también hay videos de eso, de que viene algún problema y todo eso, y el primero que corre es uno, y ahí quédate. Ay, se me vienen muchas imágenes, pero no. Em, Nos falta mucho todavía, tal vez, a muchos de nosotros, llegar a ese verdadero punto de dar la vida por nuestros amigos. Pero bueno, esa es la finalidad. Seguimos entonces, repetimos el 18.
Seáis plenamente capaces de comprender con todos los escogidos cuál es la anchura, la longitud, la altura y la profundidad, y de conocer el amor de Mashiach, que excede a todo conocimiento, para que seáis llenos de toda plenitud de Elohim. Y aquel que es poderoso para hacer todas las cosas mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos, según el poder que actúa en nosotros, a él, al Padre, sea la gloria en la congregación, en la comunidad, y en Mashiach Yeshua por todas las generaciones de todas las edades, por los siglos de los siglos. Amén. Y ahí sonó a canto. Así que el reto para Efesos, que es nuestro reto, es llegar a ese conocimiento, gustar ese conocimiento, esa revelación que ha sido guardada para nosotros y que a otras generaciones no se les reveló, y que ahora con Mashiach y con el cumplimiento del fin de los días nos está alcanzando esa revelación más profunda todavía de lo que Shaul de Tarso gustó. Porque aún Shaul de Tarso no llegó a gustar muchísimas de las profecías ni de los Neviim ni de Mashiach mismo, y nosotros sí. Estamos viviendo en carne el cumplimiento de muchas profecías que faltaban de los Neviim y de nuestro Maestro de Justicia. Así que si somos capaces de entender esto y de asumir la responsabilidad que conlleva esta revelación, porque conforme es la revelación también es la responsabilidad, y entender que todos somos capaces, que no seamos cobardes como para decir, no, 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 ¿no les ha pasado que de repente están hablándole a alguien y le están hablando verdades de la palabra y esa persona dice, no, 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 ya no me digas más? Porque en su mente y su idea es que si le sigues diciendo más, le vas a traer más responsabilidad al conocer lo que no sabía. Entonces muchos dicen, no, 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 ya no me digas más, así, así, que así porque no quiero saber, ¿sí? O sea, la ignorancia no quita el pecado. El que lo desconozca no quita que esté mal y que esté en pecado. Entonces, pero así es el hombre. El hombre es en esencia cobarde y no quiere la responsabilidad. A lo cual nosotros con Mashiach entendemos que con Mashiach todo lo podemos. Apoyados en los hombres, nada, pero apoyados en Elohim y en su Mashiach, todo es posible. Así que vengan las revelaciones, venga esa sabiduría escondida desde antes de la fundación del mundo, en conocer el plan divino y perfecto del Eterno a través del Mesías para su pueblo Israel conformado de judíos y gentiles, y cuál es la misión y función que hoy nos corresponde vivir en esta edad presente. Y que seamos acordes, que actuemos acordes, vivamos acordes a este llamamiento y que seamos dignos de este llamamiento. Bien, próxima semana, capítulo 4 del libro de Efesos. Así que, pues, bendito sea el Eterno por la vida de Shaul de Tarso, bendito sea el Eterno por que Él permitió que se preservaran sus palabras durante los siglos y que hoy nos pueden dar luz y nos están dando luz para poder vivir esta edad presente. Bien, quien habló con ustedes, Morel Isha en la ciudad de Puebla. Un saludo cordial para toda nuestra familia Shebelina Atikim, Sendas Antiguas, y decimos Laila Tov. Nos vemos la próxima semana. Shalom, shalom.